Bueno, pues, profe, pues la charla, bueno, la exposición consiste más que todo, pues nomás en describir el concepto que usted dio, que es informe técnico. Entonces, pues empiezo cuando guste. Puedes presentar, ¿no? Si tienes Bueno, pues, o alguna sea, duda. no, pues no tengo pues material audiovisual para presentar, pues nomás tengo como pues, el texto, por así decirlo, lo que se puede hablar de eso. Bueno, pues si eso es lo que, si usted considera que eso es suficiente, pues hágale a ver. Yo soy el que califico, pero Ok, aquí siempre ha habido una presentación, ¿no? Entonces, lo sí. mismo va a haber con el trabajo final. Ok. Bueno, profe, entonces a mi grupo, o más bien a mí, pues me correspondió sobre informe técnico, que básicamente el informe técnico es un documento usualmente escrito en el que se consignan los resultados o en análisis de un asunto determinado. El informe técnico tiende a estar relacionado con una problemática a resolver y usualmente este tipo de informes técnicos nomás se abarcan pues en las empresas. Suele darse más que todo en ese contexto. Entonces es más que todo como en un contexto empresarial, según la información que encontré. Y pues para poder clasificar mejor un informe técnico, pues nos podemos apoyar en la estructura de estos, al igual que en las características que pues presentan este tipo de informes. La estructura de un informe técnico es la siguiente. Se recomienda seguir la siguiente estructura pues para la elaboración o poder notar un informe técnico, poder identificarlo. La estructura de estos informes consta de introducción, que como su nombre lo indica, pues la introducción a la problemática o lo que intenta abordar el documento, el desarrollo técnico, conclusiones y recomendaciones, pues todo lo que se concluye a partir de lo investigado o lo presentado, la bibliografía, pues que es la fuente de información pues, que se estudió, se leyó para poder desarrollar el trabajo, y el anexo de ilustraciones y gráficos que acompañan al informe para poder ejemplificar algunos casos que se encuentran en la estructura del texto. Son más que todo nomás con usos ejemplificativos. Por otro lado, tenemos también las características de los tipos de informes técnicos, que son las siguientes. Cuentan con un estilo riguroso y preciso, que pues a diferencia de otro tipo de textos, pues su prosa es muy escueta y muy rígida. Entonces es fácil como identificar este tipo de textos al compararlo con otro tipo de obras. Emplea un lenguaje claro y objetivo. Como expliqué anteriormente, se apoya en textos, se apoya en gráficos y estadísticas pues, para ejemplificar ciertos elementos que se pueden encontrar en el texto. Se emplea un lenguaje comprensible que sea ameno para la lectura y pues así hacer más propia la comprensión de lo que se lee. El informe debe ser operativo y funcional y como expliqué al principio de la exposición, suele estar enfocados en el mundo empresarial. Son como los contextos en donde se puede encontrar este tipo de, de informes. Y pues con lo anterior pues es como suficiente para una introducción, una abrebocas a lo que puede ser este tipo de textos. ¿Listo? Sí, doy por terminado ya. Bueno, me va listando Astudillo Juan Manuel, Girón John, Medina Sebastián, Polanco Juan Sebastián y Valencia Samuel. Me van alistando, por favor.
¿Listos? Profe, una pregunta. Bueno, el grupo está conformado pues de 4 o 5 personas, ¿no? Pero sí, bueno, si hubo percances, si no se pudo trabajar, o sea, bien en equipo, ¿se pueden presentar los que ya tengan hecha la parte? Pero tú no estás en este grupo. Ah, no, no, yo soy de otro grupo, pero ya, no, sí. No, por eso. Ah, Si no, si hubo gente que no participó, pues no tiene por qué estar ahí incluida. bueno, gracias. Bueno, Juan Manuel no está. John Anderson tampoco. Sebastián Medina no está. Juan Sebastián Polanco tampoco. Samuel Valencia tampoco. Bueno, entonces, Profe, qué pena, ¿era que usted me puede regalar un minutico? Si no es mucha molestia. no, Ok, al finalizar, yo ok. creo que vamos a tener buen tiempo. Bueno, una retroalimentación a mi compañero, pero bueno. Pero ¿es sobre lo que habló él o qué? Sobre... Sí, señor, es acerca de lo que habló él. Ah, bueno, Bueno, no, un minutico corto. hágale, Bueno, hágale. profe, resulta y pasa que el día que usted nombró los grupos y los temas, yo me confundí con el grupo de acentuación y yo creé un grupo en WhatsApp ese mismo día y comenzamos a hablar todo. Y yo comencé con ellos, hice 6% de trabajo, listo. Resulta que en ese grupo había un Sebastián y no era yo, pero seguimos y ese Sebastián, el otro, nunca apareció. Bueno, yo estaba convencido que estaba en ese grupo hasta que me llegó un compañero de mi grupo original, que era La Carta, me dijo, buenas, ve, ¿cómo vamos a hacer para la presentación? Y yo, ¿cómo así? Sí, me mandó el pantallazo original y yo estaba ahí, entonces yo me confundí. Yo listo, ay, pero listo, yo le pregunté, listo, ¿usted ya tiene grupo? ¿Qué aporto? ¿Qué hago? X, Y cosa, ¿no? Y me dijo, no, ninguno ha hablado, nadie ha hablado nada. Y yo como que, bueno, ¿y cómo así? ¿Qué pasó? Entonces, no, pues yo apenas vengo a recordar esto y bueno, yo comencé a hacer ese trabajo y lo hice con mi otro compañero. Me doy cuenta que ahorita mi compañero Ale Santiago Fallas, él estaba en ese grupo y a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me escribió, nadie se tomó la dedicación de crear un grupo, ¿me entendés? Entonces como que error mío, yo al no leer bien, pero error de ellos también como al no buscar comunicación con los otros compañeros. Me hago entender, profe, entonces era como para aclarar eso. Bueno, Lo voy a exponer en dos eso sí grupos, es entonces no algo, veo lío. bueno, eso sí es algo que ustedes tienen que pues, buscar la manera de resolver porque pues no es, o sea, es parte de lo que ustedes tienen que eh, eh, trabajar en su vida normal. O sea, si ustedes los llaman a un trabajo, ustedes no los van a ir a visitar a la casa pues para que hagan las cosas. Bueno, entonces, como no hay nadie de este grupo, entonces vamos con el siguiente. Michelle Steven Cárdenas, Steven Cardona, Gabriel Esteban Patiño, María Camila Iguá, Oscar Leonardo Sánchez. Vale, profe, un segundito. Bueno, Cristian Gabriel Alvarado no me mandó la lista de los que trabajaron en Estoy en eso, profe. ayer Ya 5. mismo, ya mismo, estoy en eso. Profe, voy a compartir pantalla. Sí, está disponible. Listo, muy buenas noches. El día de hoy les vamos a exponer sobre el memorando. El grupo estaba conformado por Michael Steven Cárdenas, María Camila Igua y mi persona, Steven Cardona Betancourt. ¿Listo?
Eh, el día de hoy pues vamos a presentar un breve resumen sobre lo que significa el memorando. Vamos a ver partes que lo componen, vamos a explicar los beneficios, vamos a explicar cuáles son sus usos más comunes en los ambientes laborales, cuál es la estructura pues, base definida. Seguido pues también veremos unos ejemplos visuales y pues también vamos a explicar por qué el memorando es una comunicación efectiva tan usada y tan beneficiosa en ámbitos laborales. Entonces, vamos a explicar qué es un memorando. El memorando pues es un tipo de documento formal. Se escribe de una forma muy directa y muy concisa, tratando siempre de que el mensaje final pues sea lo más entendible posible, y pues que en estos tipos de documentos no se hablen de cosas ajenas al cual se está planteando. También, pues, este mensaje, este tipo de documentos es de forma jerárquica, es utilizado de forma jerárquica dentro de las empresas, por lo cual siempre veremos que estos tipos de documentos son dirigidos desde un jefe hacia los subalternos y los que estén más abajo en la cadena pues, de mando. Nunca se van a ver que un empleado, pues digamos que está en producción, le mande un memorando al director ejecutivo de la empresa. También pues este memorando es muy usado es muy usado para que los miembros pues, de las organizaciones y divisiones dentro de la misma compañía pues se puedan comunicar. La finalidad que tiene el memorando, como decía en la anterior diapositiva, es dar un mensaje claro y muy conciso. También el uso de este memorando es de transmitir información de forma formal a otros trabajadores, siempre son subalternos o subordinados. Se usan para dar a conocer órdenes o instrucciones. En algunos casos, pues solicitar permisos. En muchos países son usados para son muy usados ¿cómo es? Para hacer una amonestación y dar agradecimientos o felicitaciones. Vale, como características principales del memorando, tenemos que, como nos recordó nuestro compañero Steven, su mensaje siempre es claro y conciso, generalmente es de carácter formal, es decir, la información aquí escrita va con cordialidad, con sujetos, con receptor, pues encabezado, ¿sí? De forma de que se den cuenta que es parte de un mensaje en una organización, probablemente internamente en una organización. Generalmente a subordinados, generalmente son serializados, es decir, tienen un identificador como documento único dentro de la empresa, de la organización, y generalmente es de comunicación unidireccional, es decir, lo envía un remitente sin esperar una respuesta formal o oficial por parte de quien recibe. Se puede dar el caso, pero lo general es que sea unidireccional. Beneficios del memorando. En una empresa es muy importante porque permite tener un estándar de comunicación formal y estructurada de forma jerárquica que permite ser muy directo en el momento de transmitir el mensaje. Aspectos que en empresas y organizaciones son fundamentales para el buen desarrollo de las actividades. O sea, nos permite mantener ordenada la forma de comunicación interna con sus propios registros y historiales. Ya para conocer las partes que componen un memorando, generalmente la estructura base puede ser modificada dependiendo de la organización, ¿sí? De los intereses propios, de logos, títulos, seriales. Entonces, lo que usualmente compone un memorando es el encabezado,
donde detalla a quién se dirige y de parte de quién es. La información adicional, tipo la fecha, la hora, el lugar, ciudad, ese tipo de datos. El título, o sea, como tal el asunto del memorando y el mensaje. A continuación les muestro la composición de un memorando como base, es un ejemplo. Este es el documento y podemos ver un encabezado donde se encuentra la fecha y se encuentra el número de documento. En este caso sería el serial. Más adelante seguiría siendo parte del encabezado. El receptor va dirigido a Juan Pepito Pérez y el emisor, que en este caso sería la organización. Y como tal, el título del asunto, aviso de algo. Lleva una sección del mensaje y generalmente lleva el logotipo y el nombre de la empresa, como aquí lo podemos ver. Por último, es muy común que los documentos sean firmados. Cuando se envían por correo electrónico, que es parte del avance de la tecnología, la firma no, como tal, no es los símbolos que pueda haber en la cédula o cualquier dato de una persona, sino un sello como tal de la empresa, que diga empresa tal, aparezcan los logos, el cargo de la persona, también cumple el papel de firma. Y este sería como el ejemplo básico. Aquí ya tenemos dos ejemplos más comunes, digamos en documentos físicos escaneados, con la información adicional, el encabezado, mensaje, nombre y firma del emisor. Lo mismo en este formato más chiquito. Como pueden ver, cada empresa puede escoger su forma de emitir los memorandos. En conclusión, el memorando es una comunicación efectiva y muy importante para el ámbito laboral y en la cotidianidad, que nos da a conocer que es la vitalidad importante a la hora de querer expresar un comunicado formal y decente que tenga claridad y objetividad dentro de la organización. Y que para recordarles que en el memorando es un tipo de comunicación que nos da facilidad a la hora de querer transmitir o emitir un mensaje entre divisiones y personas de una organización. Gracias por su atención. Listo, eso ya sería nuestra presentación. Bueno, gracias. Listo, entonces sigue Sebastián Borja, Daniel Contreras, Brian Montoya, Harry Cuero y César Paz Marín, exposición oral. Sí, profe. Yo voy a hacer la presentación con mis compañeros. El compañero Brian Montoya, pues nunca se presentó y no tuvimos modo de contactar con él. Y notamos que no entraba al campus desde el 22 de junio, así que asumimos que había cancelado el semestre o algo así. Bueno. Voy a presentar. Bueno, el grupo está formado por Sebastián Borja Aragón, Harry Santiago Cuero y César Paz Marín, y pues yo, Daniel Contreras. Qué pena, es que estaba haciendo unas cositas. Listo. En este momento les voy a explicar qué es una exposición oral. La exposición oral es un tipo de presentación hablada donde una o más personas dan a conocer a un público de oyentes un tema determinado, lo cual la función de esta es darle a conocer el tema
de los presentadores al público para que tengan una idea clara de qué trata esto. ¿Para qué sirve la exposición oral? Esta sirve para brindar información de manera carismática y desenvuelta al oyente de manera que capte fácilmente los conocimientos de este tema que estamos explicando. Explicar un tema del cual se tenga un interés, y esto se logra por medio de algunas diapositivas, pues como la ven, y explicaciones que son esenciales para la realización de esta. La exposición oral tiene un fin que es aprender a explicar un tema de forma que el público lo comprenda. Buenas tardes o noches, como lo quieran llamar. Yo soy el siguiente y yo voy a hablar acerca de los rasgos peculiares de una exposición oral. Entonces, mediante el lenguaje corporal y verbal, el receptor influye en la comunicación del tema. Su actitud influye en los oyentes para que puedan interpretar bien y entender todo lo que uno está explicando. También no se debe confundir la exposición oral con la lectura, o sea, estar simplemente leyendo, por ejemplo, un papel o algo así, ya que cada persona debe dominar bien el tema del que se está hablando y para poder saber comunicárselo a los oyentes. Y por último, este tipo de exposición se utiliza para compartir con los oyentes los conocimientos o experiencias que pueden serles útil en sus estudios, profesión o vida privada. Yo soy el siguiente, las partes esenciales de una exposición oral. La presentación oral debe ser concisa, amena y sugerente. Y si es posible, que sea breve para que la información sea retenida de una manera eficiente por los oyentes. El cuerpo de la exposición debe ser claro y marcado. La introducción debe estar separada correctamente de las ideas principales y secundarias, evitando salirse del tema mediante divagaciones. La exposición puede ser complementada por materiales y recursos para atrapar a la audiencia, ya sea mediante ejemplos, incitando a pequeñas participaciones o haciendo resúmenes simples para que los oyentes logren relacionar la exposición con su vida personal. Si el emisor puede observar a su público, ya sea pueda observar sus caras, su lenguaje corporal, debe leer sus reacciones para saber cómo encaminar la presentación correctamente. Soy el siguiente y les daré unos tips para una presentación oral. El primero de todos es, antes de empezar a estructurar la presentación oral, es muy importante tener en cuenta cuál es la idea principal, lo que queremos transmitir, para hacerlo más claro desde un principio y no ser redundantes y llegue el mensaje más rápido. En segundo lugar, tenemos elabora un guión, que este es muy bueno porque nos permite, o sea, una vez tengamos la exposición, que puede ser una diapositiva, podemos tener un guión de lo que vamos a hablar para así evitar que la diapositiva quede tan cargada de texto y quede como sea tan molesta para la vista, mucho texto. Entonces se hace en pequeños puntos y el resto se expone de manera oral. En el segundo punto tenemos como ayúdate a los materiales de apoyo. Podemos usar como soporte videos, imágenes, audios y todo esto, pero bien implementados para que hagan una buena presentación. Como siguiente tenemos conoce a tu público, y este es más como
ponerse a ver usted a quién le va a dar la presentación. Por ejemplo, si va a ser a personas de un nivel académico universitario o personas de un nivel académico secundario, personas de algún tipo de etnia y eso. Entonces esto tenerlo muy presente para el día de la presentación, poder adecuar el lenguaje, utilizar tecnicismos en caso de que eso sea necesario. Por último, cuida tu expresión oral y corporal. El día de la presentación, pues ser muy sencillos, no usar palabras tan complicadas para que la idea quede más clara, sea más entendible a la hora de transmitirle al público la información. Y no ser, o sea, evitar las jergas porque pueden ser de muy mala educación y tratar de ser lo más simple posible a la hora de hablar. Eso es todo. Profe. Está muteado, por favor. Profe, listo. Bueno, siguen José Manuel Bravo, Víctor Cabrera, David Carreño, Cristian Gómez, Bellinger Solarte. Sí, señor, aquí estamos. Ya vamos a presentar. Bueno, pues. Profe, le habíamos comentado que no encontramos a un compañero, ¿no? Por hace tiempo, como 15 días. Pero el resto sí, pues ya va a presentar. Oye, Zulma, que ya salió un plátano. Bueno, ¿quién va a presentar? Yo, profe, ya está. Yo que me interesa un poquito lento, pero ya. Listo. ¿Ahí ven? Sí. Listo. Pero para sancocho, pero para fritar y... Ok. Bueno, nosotros nos tocó lo que era el ensayo. Mi grupo está conformado por los Víctor Cabrera, Cristian y David. Entonces comenzamos con qué es el ensayo y para abrir esta etimología tiene esa palabra.
tiene la línea de mensaje, que es el acto de pensar algo. Con eso abro mi punto, que es la propuesta y la defensa de un punto de vista personal. El ensayo, como usualmente se puede ver, siempre se maneja la parte académica. Es un tipo de texto literario académico que no conlleva tanta formalidad como lo haría una tesis, monografía o algún escrito científico. Este tipo de género nos permiten que lo vaya a redactar, tener la posibilidad de dar las respectivas biografías de ensayos de base también lo que es el ensayo no es un texto formal, no es un texto tan formal, lo que permite que usted pueda explicar el texto. A ver, el ensayo usualmente las personas se comienza o piensa que es algún tipo de resumen del texto en el cual se va a realizar, pero el ensayo es más dar tu punto de vista, sustentarlo base a a continuación, compañeras, las características. Características del ensayo. El ensayo tiene una estructura flexible. Este no sigue una estructura formal en la exposición del contenido, pero en la mayoría se usa un tipo de estructura definida. Gracias a esto, el ensayo tiene cierta libertad a la hora de escribirse. Segundo, longitud variable. Existen ensayos que son muy breves, que tienen de 1 a 2 páginas, así como existen los ensayos con los cuales se puede completar un libro completo de casi 100 a 150 páginas. Tercero, es subjetivo y personal. Esto hace que los argumentos que hay dentro del ensayo sean la forma por la cual el autor se expresa, sea lo que piensa o lo que siente respecto al tema que está haciendo el ensayo. Intereses y admiraciones del autor. Con esto se hace referencia a que el autor en el ensayo puede criticar, puede poner sus posturas, sea una postura positiva o una postura negativa sobre el tema del que él trata el ensayo. Contenido variado. Un ensayo puede tener cualquier tipo de tema, puede ser un tema político, un tema ético, uno social, uno científico, o puede tratar de cosas culturales o ambientales. Gracias a esto pasamos al siguiente punto, que es para un público general y amplio. Debido a que tiene una gran cantidad de temas y se puede tratar de varios diferentes tipos de temas, esto hace que un ensayo sea para cualquier tipo de público. Y digamos que una persona que conozca el tema puede leerlo y una persona que no conozca también puede leer el ensayo y lo puede entender con facilidad. Listo, ya sigue mi compañero. Bueno, existen diversos tipos de ensayos, unos más enfocados a la descripción, otros a la exposición de un tema de interés y unos de manera más rigurosa y con bases científicas. También están los que hablan sobre la vida de una persona. Bueno, en resumen voy a hablar sobre cada uno de estos tipos de ensayo. Iniciamos con el crítico. El crítico, como su nombre lo dice, es una opinión crítica sobre un libro, artículo, obra de arte u otro tipo, en el cual se realiza una especie de reflexión de manera estructurada y también con buenos argumentos. Y como en todos los tipos de ensayos, debe ser de una manera coherente. Está también lo que es el ensayo literario, que como el anterior, se realiza de una manera subjetiva. Muestra de alguna manera la intención del autor desde cualquier disciplina,
pero claramente de manera lógica y también con información pertinente. También está lo que es el ensayo argumentativo, el cual defiende una tesis previamente definida y trata también de convencer al lector sin usar información solo a su favor, sino también información en contra que pueda ser relevante y que pueda contrarrestar. Está el ensayo científico, que se enfoca básicamente en temas, como su nombre lo dice, científicos, donde lo profundiza de alguna manera y también da su opinión personal, pero con información investigada con anterioridad, siendo de una manera objetiva, porque debe tener unas bases bien estructuradas y no permitir la duda. También está lo que es el ensayo filosófico, que abarca temas como el amor, la muerte, la soledad, entre otros, y que son pensados y estudiados por esta disciplina, por la filosofía. Se basa también en lo que es tomar este tema que escogió el autor y mostrar su punto de vista, mostrar el punto de vista del escritor y aportar de una manera personal con argumentos en este hecho para que el trabajo del autor tenga una base también. También está lo que es el expositivo, que básicamente lo que tiene que hacer el autor es realizar una búsqueda minuciosa sobre el tema, ya que lo que va a exponer puede o no que tenga conocimiento la persona que lea este ensayo. También debe tener información que permita que el lector no tenga dudas y que quede todo claro sobre este tema. Está el descriptivo, que como objetivo principal describe a una persona, un lugar, una situación, y que a diferencia de la mayoría de los ensayos, este pues no tiene como base otro autor, sino más bien es un relato personal. Y por último tenemos el ensayo biográfico, que trata sobre la vida de una persona, sus inicios, logros, estudios, información que pueda ser relevante. Este se parte en dos, uno que es de manera académica, siendo más rígido y llevando unos estándares previamente definidos, y otro que es de una manera más flexible y de por sí menos académico. Continuamos con mi compañero Cristian. Prenda micrófono. Ya, perdón. Bueno, ya da una definición de un contexto sobre qué es el ensayo, los tipos y las características. Según mis compañeros, pues surge la pregunta de cómo se debe escribir, cómo se debe hacer este ensayo. Y pues para tener como resultado ese tipo de escritos, como el que se presenta acá, generalmente tiene más de 2 páginas. ¿Y por qué se presenta eso? Porque pues surge la pregunta cuando tenemos una hoja en blanco o un Word sobre el síndrome de la hoja en blanco, que no sabemos qué hacer, qué escribir o qué poner. Entonces pues presentamos como estructura o este esquema general. Es muy flexible, pero es como para un punto de partida. Se debe tener un título, uno o varios argumentos, una conclusión y finalmente una referencia, de donde se cita todas las fuentes que utilizaron para los argumentos. ¿Qué va en el título? El título debe ser claro, corto y contundente. Debe ir siempre enfocado en el tema. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre enfermedades de los gatos, pues el título debe ir referente a eso. No podemos colocar un título, por ejemplo, la enfermedad de los perros. Siempre debe ir enfocado al tema que se va a hablar. Luego se hace una introducción donde se plasma la idea principal del tema, las razones que justifican el tema y la posición concreta del autor. Luego se desarrollan como las partes más flexibles, que son los argumentos, porque pues la cantidad depende ya del autor, que tanto desea profundizar, pero cada uno debe tener
primero, los argumentos que respaldan la idea, las citas bibliográficas y qué posiciones existen en contra de la idea del autor. Finalmente, debe tener una conclusión donde se resumen pues, las ideas principales de cada párrafo y una conclusión general personal de todo. Donde tiene la última sección debe tener las referencias que citar todas las fuentes utilizadas. Ya, muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Vamos a seguir con Brian Carabalí, Jonier Ipia, Andrés Mauricio Muñoz, Valeria Suárez con la wiki. Listo, profe, ya compartimos. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Valeria Suárez Ibarra. Nuestro grupo está conformado por Brian José, Joiner Noscueipía y Andrés Mauricio Muñoz y mi persona. El tema que nos corresponde es la wiki, así que vamos a proceder a explicar qué es la wiki. Listo, vale. ¿Qué es la wiki? Un wiki es una colección de documentos web escritos en forma colaborativa o también lo podemos conocer como un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web, siendo así un sistema de creación, intercambio y revisión de información en la web de forma fácil y automática. Esta plataforma nos ayuda a nosotros a mejorar el trabajo colaborativo y a su vez motiva e impulsa de que estos trabajos queden 100% evidenciados y trabajados de forma concreta. Orígenes de la wiki. Fue creado por Ward Cunningham, quien inventó y dio nombre al concepto wiki y produjo la primera implementación de un servidor WikiWiki para el repositorio de patrones de Portland en 1995. Este hombre es un informático y programador estadounidense de patrones para programación. Se graduó en ingeniería interdisciplinaria y tiene una maestría en ciencias de la computación de la Universidad de Georgia. Su nacimiento fue el 26 de mayo de 1949 y actualmente cuenta con 72 años de edad. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de la wiki. Es una aplicación o plataforma de colaboración que permite a la multitud de usuarios la posibilidad de crear y o editar contenidos a través de un navegador web de manera colectiva y o simultánea. Brinda la posibilidad de identificar los cambios que realiza un usuario y recupera los contenidos modificados, pero generalmente no hace falta revisión para que los cambios sean aceptados. Es una herramienta que facilita el trabajo colaborativo y el intercambio de información, estando no conectado en simultáneo, ya que los contenidos creados son visibles para todos los usuarios en todo momento. Las wikis pueden ser privadas, públicas o con restricciones. Bueno, entre algunas ventajas de la wiki encontramos que esta no tiene una estructura determinada, por lo cual es una interfaz sencilla y fácil de usar. Las modificaciones que se realicen por cualquier usuario son visibles inmediatamente para los demás usuarios. Estas además facilitan el trabajo en equipo y el intercambio de información de usuarios desde diferentes ubicaciones geográficas. Estas facilitan la posibilidad de que se tenga una versión más actualizada y reciente de la información debido a que hay más personas buscando información sobre un tema en común. Esta permite, mediante un proceso simple, volver a una versión anterior del artículo en caso de que se haga alguna edición incorrecta. El contenido de esta puede ser escrito en diferentes idiomas y por último tenemos que en el área educativa es muy útil debido a que promueve el aprendizaje constructivista, que es el que se basa en la construcción del conocimiento y no en su reproducción, y además de esto estimula la creatividad del estudiante. Bueno, pero como todo tema, pues también tiene algunas desventajas, entre las cuales encontramos la principal, que es que debido a que es una interfaz de libre acceso, existe el riesgo de que la información sea falsa o de que se borren contenidos importantes. Además de esto, pues requiere conexión a internet para acceder al sitio y poder colaborar en él.
Debido a que es una comunidad que en su mayoría maneja el anonimato, es casi imposible acceder a la identidad de algún colaborador o de algún usuario. Y además de esto, la supervisión de los contenidos publicados es casi inexistente, por lo cual no hace falta pues que la revisión de la información se haga para que sea publicada. Eso sería todo de las desventajas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones que tienen las wikis en la educación. Nosotros podemos usar las wikis para planificar actividades desde la distancia, crear proyectos colaborativos y gestionar conocimiento en repositorios de contenidos. En estas, los grupos de estudiantes pueden organizar y documentar proyectos. Los profesores pueden participar evaluando la evolución del mismo proyecto y el desarrollo que los estudiantes les den. E igualmente, pues, las wikis permiten que si hay algún error grave a la hora del desarrollo del proyecto, se pueda eliminar inmediatamente. También tienen la facilidad de que no solo las temáticas no solo pueden ser de una materia, sino que pueden intervenir personas de toda una institución o incluso traspasar esa frontera. Pasa a la otra, por favor. Algunos espacios gratuitos para la creación de wikis son, por ejemplo, MediaWiki, que es la aplicación con la que se creó Wikipedia. Esta está diseñada para funcionar en una enorme granja de servidores que a su vez se utilizan para el desarrollo de un sitio web que recibe millones de visitas al día. Otro sería Wikispace, que es una plataforma gratuita la cual se presenta como herramientas didácticas que permiten a estudiantes y docentes trabajar colaborativamente. Moin es un programa libre que es similar a MediaWiki y no está hecho para grandes wikis como Wikipedia. Y por último, PBWorks, que es una de las aplicaciones wiki, una de las más potentes en la actualidad. Esta ofrece un paquete básico gratuito para crear una wiki, pero si se desea servicios adicionales más avanzados, hay que dar un valor monetario. Y eso sería todo. El papel de los usuarios en la wiki. Ya que una wiki permite que múltiples usuarios colaboren en un mismo proyecto de forma rápida y eficaz, los usuarios pueden escribir artículos de forma colectiva, creando, modificando y o borrando un mismo texto o artículo que comparten entre sí mismos. Esto da lugar a nuevos planteamientos acerca del propio papel de creador de los usuarios. Dado a esto, se deben crear reglas y deberes. En una de ellas está el rigor, ya que las wikis carecen de material científico documental que los usuarios podrán colaborar sus contenidos. Esto es cierto, pero a cambio pueden proporcionar contrastes de información, sentido crítico, debido a la presión de múltiples usuarios. Protección. Ya que normalmente una wiki es abierta a la participación, sus contenidos pueden quedar expuestos al vandalismo. Sin embargo, la existencia de un historial de cambios proporciona un mecanismo de defensa, dado que se almacena todas las versiones de cada uno de los documentos de la wiki. Esto permite recuperar el estado anterior de cualquier página, deshaciendo rápidamente los cambios que hayan podido ocasionar. Por otro lado, en el caso de la wiki de comunidades privadas, resulta más sencilla la identificación y la corrección de cualquier problema. Autoridad. El nuevo modelo que propone la wiki nos contradice o se contrapone al modelo jerárquico con el que crean contenido, sino que complementa. Por otra parte, es posible establecer normas de intervención en la wiki perfectamente definidas y programadas e incluso que respondan a un modelo jerárquico. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sigue Johnny Hererazo, Alex Falla,
Sebastián Henao, Juan Esteban Sabogal. Tema de la carta. Listo, profe. Ese era el grupo la circunstancia que te había dicho. Yo estoy aquí con mi compañero. Entonces, solo de 4 solo expusimos 2, ¿listo? Entonces ya te voy a presentar. ¿Quiénes son? Yo voy a exponer Falla Reyes Ali Santiago y Henao Bocanegra Sebastián de la carta. Mis otros 2 compañeros no se reportaron, no hubo nada. Listo. Ya voy a dar la presentación. Listo. Una Arranquemos. ventana, la carta. Listo. ¿Me confirman cuando estén viendo, por favor? Sí, ya se está viendo. Listo. Buenas noches, compañeros. En el siguiente tema le voy a hablar sobre... Perdón, Brian, Sebastián, ¿puedes colocarlo en presentación F5? No se ve en presentación, ya tengo en presentación, qué pena. ¿No? No se ve en presentación, o sea, no se ve... ¿Ahora? O sea, dile F5 y... Por eso ya le cae un dir F5, ¿ya está bien? No está en presentación. No, tan raro, a mí sí me Mira, tienes que ir a presentación. ¿Quién está operando ahí? Vaya a presentación. Ya, qué pena la circunstancia. Un momentico. Entonces comparto aquí. Aquí están viendo el Word, ¿cierto? Aquí lo viene F5 y aquí ya ponen presentación. Listo. Listo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sebastián Henao Bocanegra y con mi compañero Ale Santiago Falla les vamos a hablar sobre la carta. Entonces, bueno, ¿qué es una carta? Es un medio de comunicación escrito o virtualmente desde hace mucho tiempo. Se hace conocer la carta como medio de comunicación principal en sus antiguos orígenes. Se comienza desde la piel de un animal, imprimiendo tinta para dar una comunicación a otras personas. Esto a medida del tiempo fue evolucionando. Después el ser humano descubrió el papel y se comenzaron a hacer ciertos criterios para que se pudiera mandar una carta. Algo muy importante que las personas deben de saber es que para hacer una carta tiene que haber un emisor, persona que la redacta, y el receptor, que es la persona que recibe ese mensaje, después hace una retroalimentación a base de lo que le ha mandado a comunicar. La carta es uno de los medios más importantes de comunicación que actualmente se ven, todavía se ven físicamente, pero ha ido evolucionando y ahorita podemos verlo más que todo virtualmente, como en chats y mensajes, emails y todo eso. Sin embargo, la carta fue perdiendo una cualidad muy importante, que es su buena redacción. Entonces podemos hoy en día ver cartas virtuales en WhatsApp o mensajes, por así decirlo, con falta de ortografía, falta de redacción o vocabulario mal escrito. Entonces muchas veces solo vemos una carta formal bien escrita cuando tenemos que mandar un Gmail o pedir una petición, y muchas de esas personas cuando deben de hacerlo no lo saben hacer y por ende le pagan a otras personas porque ya el desconocimiento de cómo hacer una buena carta se ha ido perdiendo. La carta relevante es muy importante porque esto nos hace comunicar ya sea una noticia o una información de manera coherente y para que el receptor pueda percibir cuál es el mensaje, cuál es la idea que me quiere transmitir el emisor. Entonces, pasamos a cuáles son las características principales de la carta, en este caso, formalmente. Entonces, una de las principales características que tiene que ser clara, tenemos que saber qué mensaje vamos a dar con una concisión para que la otra persona pueda entender, listo, qué quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, para que no se pierda tiempo en leyendo de más o dándose a entender otro tipo de información. La precisión es audaz, digamos, yo quiero un carro, voy a mandar a comprar un carro, no, pues, bueno, me gustaría, es que quizás si tengo tanta plata y quiero viajar de tantos lados a tantos lados, no, yo precisión quiero un carro que me ayude a movilizarme de tal parte a tal parte, que sea económico. Precisión es muy importante. La actitud cortés y amable es algo también muy relevante hoy en día. Las personas han perdido la amabilidad al momento de pedir formalmente una carta, entonces escriben como va llegando y eso con mala ortografía, o quieren una respuesta de una y la quieren ferozmente y que le hagan todo lo que quieren. No, siempre tienes que ser cortés y amable en una carta porque eso puede
desatar muchas cosas más a base de lo que vas a recibir o de lo que vas a pedir. El lenguaje formal, como ya les vengo diciendo, puntuación adecuada, es muy importante la puntuación con mano amiga de la ortografía, porque no podemos decir todo un mensaje sin parar ninguna vez, sola vez, porque no se va a poder entender. Siempre es importante punto aparte, punto seguido, las comas, las tildes, la acentuación en un mensaje. Entonces es muy importante esto, porque no vamos a saber cuándo va a parar el mensaje o cuándo necesita una pausa. Los conectores es algo fundamental, el sin embargo, aunque a través de... Entonces todo eso nos ayuda a que la persona, el emisor, pueda entender el mensaje de manera correcta. Bueno, tipo una carta formal, y les voy a dar un breve ejemplo. Cómo pueden hacer una carta, no sé, mandar a una empresa, pedir un asunto o algo en la universidad. Entonces es muy importante que primero pongan dirección y nombre del remitente. En este caso yo, Sebastián Henao, dirección de tal lugar, Sabogal, para que sepan de quién es y de dónde viene. Después de eso, la dirección y nombre del destinatario, a quien lo quiero mandar, Universidad del Valle, área de admisiones, que es para ellos, porque no puede que yo la mande para el mes y llegue a bienestar. Lugar y fecha, es muy importante porque vaya que se llegue a una carta del 2013 y no en 2022, ¿no? Entonces, pues hace ratos pasó, sabemos que es un límite establecido en el cual tenemos que mandar la fecha. Después de eso, el asunto, claro y conciso. El asunto, bueno, quiero ingresar a la universidad, se perdió la guitarra, reparación del carro, algo conciso para que la persona ya sepa y tenga una idea como a qué va. Saludo, que es muy importante, estimados señores, buenas tardes, atentamente. Ya como algo más fuerte para que vaya cogiendo como ese carisma del mensaje. Introducción a la carta, el cuerpo de ella también son esas dos manos. Expresarse bien, conciso, con claridad, como les dije anteriormente. Después de que usted ya haya implementado bien su mensaje y le ha dado buena coherencia y claridad, es formal hacer una despedida para que la persona, bueno, ya está aquí, terminó el mensaje. Por último, la firma de la persona, del remitente, para que sepa que fue esa persona, firma o sello. Muchas veces muchas personas no saben cómo es la carta y ponen muchas muletillas. Entonces es muy importante no poner muchas muletillas porque el mensaje va perdiendo. Último ejemplo de la carta formal, podemos dar una carta de agradecimiento a una persona, una carta de perdón o disculpa, ya sea por algún malentendido. Normalmente se hacen en los contratos para dar a entender qué estoy haciendo y a qué me estoy encargando y qué acciones me están dando a mí. Y en caso de reclamo, también firmas, compra y venta de vehículos, adquisición de bienes, entre otras cosas, para el mismo reclamo y saber una buena directriz. Algo muy importante que nos inventamos todos los días es la carta formal vía virtual por Gmail. Debemos de hacerlo de manera correcta para podernos dar a entender nuestro mensaje y no robar tanto, y que nuestros docentes nos puedan dar una retroalimentación correcta y como la queremos para nosotros poderlo entender. A continuación, seguimos con la carta informal. Mi compañero Santiago va a continuar, entonces va a transmitir un momentico, qué pena. Y Santiago, continúa. ¿Listo? Sí, listo, compañero, ya está viendo tu pantalla. Procede. Listo, bueno, a continuación sigo con la carta informal. Bueno, la carta informal es aquella escrita por una persona con poca capacitación o dictadas por personas analfabetas a una persona, se le dictan a una persona escribano, pues que es la persona encargada de hacer el oficio de copiar o escribir un documento a mano. Vemos que la carta informal tiene una estructura un poco más sencilla de la carta formal. Esta solamente consiste de unos 3 pequeños pasos, bueno, 3 pequeñas partes en las que vemos primero el encabezamiento, luego el cuerpo, donde pues incluye el mensaje, y por último la despedida. En el encabezamiento vemos primero va la fecha y la ciudad, luego va un saludo, luego pues, va el mensaje que uno quiera transmitir, firma y postdata. O sea, postdata, mira, que se te olvidó tal cosa. Bueno, pues. Bueno, lo siguiente es ejemplos de una carta informal. Por ejemplo, la carta informal son varios tipos. Por ejemplo, está la carta de amor,
está la carta de una invitación de un cumpleaños, está la carta de agradecimiento, de felicitaciones, una carta a un familiar, y entonces se le va a escribir una carta a un familiar y se la envió por al correo, o una carta de amistad. O sea, es muy sencilla, es una de las cartas que más se ve y más utilizadas, o sea, más simples pues de utilizar. Lo siguiente es que quería anexar dos datos curiosos, que es la carta más antigua hallada por científicos en la Universidad de Brasilia, en Suiza. Identificaron la carta privada cristiana más antigua y nombrada Pebas 243 en un manuscrito datado en el año 2000, o sea, 230 después de Cristo. O sea, imagínense la antigüedad. Y quizás no se sabe si de pronto pudo haber habido pues otras cartas antes de esto. Lo siguiente, bueno, ya habrán escuchado esta palabra, una tarjeta postal, que bueno, es básicamente una pieza rectangular de cartulina o bueno, un papel para poder escribir, en donde, o sea, la pregunta aquí es, o sea, ¿son lo mismo? O sea, una carta postal y una carta. No, no exactamente, porque la carta es, o sea, como va en un sobre, o sea, se escribe en un papel y se guarda en un sobre, es como más privada, pues. En cambio, una postal consiste de dos partes. En la parte de atrás tiene como una imagen de un sitio, por ejemplo, una persona que haya visitado yo qué sé, San Andrés. Y dice, aquí le coloco la imagen de San Andrés, un recuerdo, y la parte de atrás tiene la parte escrita, pues, que es una estructura un poco distinta de la de una carta. Entonces, como un recuerdo, pues. Entonces, la estructura de la postal, o sea, la parte de atrás, está la fecha, el cuerpo, o sea, el mensaje, luego está la despedida, firma, la parte derecha está el nombre, dirección y población, país, y por último el sello. O sea, entonces, pues es como les digo, es un recuerdo y todo eso. Lo siguiente, pues la información. Antes de esto, quisiera concluir en que, bueno, la carta ha sido, o sea, aunque vean que es como algo irrevelante o algo, pues, entre comillas, inútil, o sea, una hoja de papel y eso no tiene importancia, pero bueno, fue algo que fue muy relevante en la historia de la humanidad, ya que nos sirvió para comunicarnos, pues, para enviar noticias, informes, saludos, así, internacionalmente o nacionalmente por correo, o vía marítima, aérea, bueno, pues. Pero como dijo el compañero anteriormente, esto ha sido una evolución, o sea, fue constantemente una evolución y ahora podemos ver que ya con la llegada de la tecnología, esto ya ha pasado a ser informático, para hacer cartas virtuales. Pero entonces eso es bueno, pues es chévere. Esa es la información utilizada para hacer el trabajo, toda la información y nada. Gracias por ver. Thank you. Gracias. Aló. Buenas noches. ¿Me escucha, verdad? Sí, sigue José Galeano, José Alexander Meneses, Jaime Jaramillo, Leslie Martínez. Cosa, profe, aunque no sé si se puede allá, pero lo comento nada más porque sí. Era para decirle que, o sea, la exposición anterior de la carta estuvo por la cosa de la virtualidad, los grupos estuvieron divididos, por así decirlo. Entonces, no entendí. No te escucha. A ver, entonces. Escríbelo mejor, yo creo. El grupo de hipertexto, por favor. A ver, comparto la pantalla, ¿cierto? ¿Estás con el grupo de hipertexto? No, estoy con la carta. Es que No. Ya terminó, el grupo de la carta ya terminó. Es que, profe, por lo que veo, él es mi otro compañero. Entonces, por ende, pues la verdad yo no sabía y él nunca se presentó ni dijo nada. Entonces, por eso fue que yo le dije desde el comienzo. Pues Jaime André, bueno, ¿quién es? José David. Ya presentó, profe. José Alexander. En mi caso, de los 5, solo estamos 2 compañeros porque, pues, 2 de ellos no se comunicaron y hubo uno que, pues, al parecer no está hoy. Entonces, pues, vamos a exponer solo 2. ¿Quién es? Ya presento. Leslie Martínez y mi persona Jaime Jaramillo. Listo. Ya voy a compartir la pantalla.
¿Me confirman cuando ya la puedan ver, por favor? Ya está mostrando. Listo. Bueno. Em, ¿Ya la dan en pantalla completa? Sí. Listo, bueno. Comencemos entonces. Que como el profesor acabó de mencionar, el tema que nos corresponde a mi compañera Leslie Martínez y a mi personaje mi Jaramillo es el hipertexto. Bueno, ¿qué es el hipertexto? Esta definición que sale aquí es la definición que nos da la RAE, que es un conjunto estructurado de textos gráficos, etcétera, unidos entre sí por enlaces y conexiones lógicas. El ejemplo más sencillo y que todos seguramente conocemos son las páginas web. ¿Por qué? Pues así como da la, la RAE el concepto de hipertexto, es que están unidos entre sí por enlaces y conexiones lógicas. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos a una página web? En la página web nosotros vemos que, digamos, en Facebook, que es una página web, está el inicio, el perfil, está una parte de fotos, bueno, demás cosas. Y entonces cada vez que cliqueamos en cada una de estas opciones, nos redirecciona a otro lugar, nos muestra información nueva, pero sin salir de la página web. Este sería como el qué es del hipertexto, una explicación como de su funcionamiento más o menos. ¿Quién creó el hipertexto? Aquí en pantalla podemos ver dos personajes, que es Ted Nelson y Douglas Engelbart, pero realmente la primera persona que, digamos, dio como a conocer un poco el concepto de hipertexto, sin llamarle así, fue Vannevar Bush, quien creó una máquina llamada Mehmet, la cual funcionaba inicialmente como una base de datos, pero con el pasar del tiempo, esta máquina, digamos, permitió la interacción con las personas, con el usuario, y pues digamos que así comenzó a crearse como este sistema del hipertexto. Ted Nelson, que es la primera persona que sale aquí arriba, en 1965 creó un sistema llamado SatNadu, el cual, qué pena, el cual permitía que un documento, el cual se subiera a la red, se pudiera encontrar en varios contextos diferentes al mismo tiempo. Es como, por ejemplo, aquí a veces estamos en una página web y vemos que salen documentos dentro de la misma página web que están enlazados a un Drive, o videos que están enlazados desde YouTube, pero salen en la página web. Esto puede ser un ejemplo de esto. Y el otro personaje que encontramos acá es Douglas Engelbart, el cual creó un sistema que se llama Online System, el cual fue, digamos, el primer sistema que permitió la interacción entre una interfaz gráfica con un dispositivo como un mouse. Y en el año de 1975, si no me equivoco, Douglas y Ted Nelson trabajaron juntos en un proyecto que fue una mezcla entre hipertexto e hipermedia. Bueno, aquí continuamos con mi compañera. La estructura del hipertexto. Tenemos que tener en cuenta que el hipertexto se compone de tres elementos que son esenciales, los cuales son los nodos, los enlaces y los anclajes. Los nodos son aquellas unidades básicas que contienen la información del hipertexto. Los enlaces son aquellos que interconectan los nodos vinculando segmentos de información, y los anclajes son aquellos que sirven para marcar el inicio y el destino de cada enlace. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver, por decirlo así, la estructura, donde nos muestra que el hipertexto pues está en la parte de arriba, por decirlo así, porque pues es como la que lidera ahí, la que lidera.
Seguida de ella encontramos la arquitectura navegacional, la arquitectura estructural y la arquitectura funcional, que son aquellas que permiten pues que el hipertexto funcione. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de las características de un hipertexto. Los hipertextos se caracterizan por ser multimediáticos. Multimediáticos viene de la palabra multimedia, ya que pues en los hipertextos podemos incluir no solamente el texto, sino también, por decirlo así, imágenes, videos y otras aplicaciones de estas que nos permitan pues que sea de una forma más didáctica. Siguiente, por favor. También son digitales, lo que permiten la dinámica cibernética, que es muy parecida a la memoria humana, y porque se caracterizan en su uso, por decirlo así, o sea, funcionan de formas similares. Siguiente. Conectivos, ya que todo hipertexto nos dirige a una página web en la cual pues podemos encontrar diferentes textos y demás, y en algunos casos, como nos podemos dar cuenta, no existen los hipertextos y son solamente en esos casos que se puede decir que son archivos desaparecidos. Siguiente. Los hipertextos también pueden ser interactivos, ya que pues esto quiere decir que requieren la acción humana, como por ejemplo cuando vamos a entrar a los sistemas operativos de Windows, que nosotros damos clic en el mouse para operar, ya que esto no se realiza como de forma autónoma. Siguiente. Reusables, ya que se pueden usar infinidad de veces. Siguiente. Extendibles, porque nos permiten prolongar la experiencia en las páginas web, o sea que podemos observar y disfrutar del contenido mucho más tiempo. Siguiente. Transitorios, porque su vigencia dependerá de que el destino al que sea que esté disponible o no, como decía anteriormente, porque de tal manera pueden estar caídos o rotos, se podría decir. También voy a hablar sobre la eficacia del hipertexto. El hipertexto es fácil de aprender, eficiente de usar, fácil de recordar, prácticamente libre de errores y amigable. Algunos de los usos del hipertexto son brindar material de referencia a los lectores y fragmentar el material de lectura. Por ejemplo, las instrucciones de los computadores funcionan muy bien en línea. También nos ayuda a que los lectores tengan un propósito determinado al momento de buscar la información. Otras de las características que podemos destacar es que el hipertexto no es lineal, es interactivo, como decía, permite también al autor ofrecer un contexto rico en información relacionada en torno a sus ideas principales, permite al usuario leer y comprobar información más efectivamente, y ayuda a que pues el momento en el que estamos utilizando las páginas web sea de una forma más interactiva. Bueno, ahora vamos a hablar de la principal ventaja, y es que el sistema de hipertexto nos permite facilitar
nos permite localizar fácil la información más relevante pues, que estemos buscando. Pues como les dije, como en las páginas web, si la página web está bien hecha, realmente es muy fácil de entenderla, es fácil de encontrar lo que estamos buscando y pues esto nos facilita pues investigaciones y demás cosas. Y la principal desventaja va de la mano de lo mismo realmente. Si una página web o un sistema que tenga que ver con hipertexto no está bien desarrollado, al usuario final se le va a dificultar mucho eh, el poder adquirir la información de ahí. Es decir, yo creo que todos nos hemos encontrado páginas web que están pésimamente desarrolladas, quizás haciendo una investigación o algo que encontramos una página web que la abrimos y está literalmente llena de texto, sin, digamos, una separación, sin una buena organización y demás. Entonces, digamos que esto haría que no absorbamos bien la información la cual estamos buscando y se nos dificulte, pues, a la hora de hacer alguna investigación que estemos realizando en el momento. Bueno, y con esto ya terminamos nosotros. Muchas gracias por la atención. Gracias a ustedes. Bueno, sigue Wilson Mosquera, Alejandra Ortega, José Ortiz, Sebastián Rodas, Juan Camilo Silva. La acentuación. Tema. Bueno, buenas noches, profesor, compañeros. Nosotros estamos conformados por Wilson Andrés, Juan Camilo Silva, Alejandro Ortega, Sebastián Henao y mi persona José Ortiz. Estamos los 5 de los 5. Bueno, el contenido, la historia de la acentuación, la importancia, la clasificación, el método, las reglas generales y las reglas particulares. Entonces iniciamos con la historia y qué es la acentuación. Entonces, la acentuación se le conoce como acentuación a la fuerza mayor que se le hace a determinada sílaba dentro de una palabra, diferenciándola así de las demás, por su alta duración, intensidad y tono. En el idioma español existen 3 clases de acentos: ortográfico, ográfico, prosódico y diacrítico. La historia de la acentuación. El acento viene del idioma italiano y llega al español en el siglo XV, más o menos al mismo tiempo que llega el francés, teniendo en cuenta que en esa época había mucho contacto con la cultura italiana. En el latín se había empleado el acento, no mucho ni muy sistemáticamente, más bien para señalar las vocales largas. Había acentos graves y acentos circunflejos, aunque el circunflejo se empleaba no tanto para cambiar el sonido de la vocal, sino para determinar cómo sonaba la consonante anterior. Antes de 1713, por ejemplo, no existían las tildes. Los escribanos en las colonias no solo escribían tildes, sino que utilizaban la Z y S o la Y y la WL según su propio criterio. Además, el uso de las abreviaturas era tan extremo que podían encontrarse como cosas como documentos reales. Bueno, ¿por qué es importante la acentuación en nuestro medio de comunicación? Es un componente de la ortografía que nos enseña correctamente los gráficos en las palabras. Incluso ayuda a dar coherencia en los textos para poder generar un buen material cuando es escrito o verbalmente. Normalmente se necesita tener en cuenta las reglas gramaticales para esto, para poderlo entender. Normalmente para algunas personas la omisión de los acentos que lleva la acentuación en las palabras no es algo grave, pues muchas veces nos ayuda como a diferenciar en nuestro contexto, incluso en las redes sociales, de manera apresurada. Entonces te hace quedar un poco tu profesionalismo en duda cuando hablas o escribes. Entonces les pongo un ejemplo, ¿qué pasa como un país tan pequeño como Colombia? Entonces ustedes se preguntarán por qué, pues como puede haber tantos acentos y en lugares tan diferentes, el paisa, el caleño, el costeño, y todo esto afecta la acentuación porque cambian las palabras, cambian el tono y la pronunciación de ellas, haciéndolas sonar de manera diferente o con un significado diferente. Esto normalmente es por la evolución de la constante lengua en su diferente lugar. En conclusión, la acción fonética ayuda a distinguir la fuerza de las palabras, hábito que regularmente
con la lectura, con la práctica, con la comunicación con otras personas. Es muy importante usar siempre las reglas de acentuación para que contribuyan a una mejor interacción entre nosotros y se pueda dar a entender el mensaje de manera coherente. Bueno, yo y un compañero vamos a exponer la clasificación de las palabras. En mi caso voy a hablar sobre la aguda y la grave. La aguda son palabras polisílabas, es decir, que tienen más de una sílaba y su última sílaba es tónica, es decir, que es acentuada. La última sílaba puede llevar tilde o no. Las palabras agudas no llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan la vocal N o S. Algunos ejemplos de las palabras agudas serían impresión, cien pies, mamá, inglés o avión. Una excepción es cuando la palabra aguda termina en S, procedida de otra constante, no se le coloca tilde. Un ejemplo puede ser robots, la palabra robots. O las palabras agudas, las palabras graves son aquellas cuya penúltima sílaba es acentuada. Estas palabras graves en la sílaba tónica, cuando terminan en consonante, llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea la N o en la S. Algún ejemplo puede ser línea, búho, dólar, hábil o egoísta. Y una excepción es que cuando las palabras, cuando termina la palabra S, precede una consonante, lleva una tilde. Como por ejemplo la palabra cómics o bíceps. Aquí hay unos ejemplos de palabras agudas con tilde y sin tilde, que sería acción, comió, ojalá, compás. Y las que no llevan tilde sería aceptar, dominar, mental o amar. Y también hay los ejemplos con las palabras graves. Las que llevan tilde sería azúcar, césped, agonía, aullan. Y las que no llevarían serían jueves, origen, resumen o puerta. Bueno, por otro lado encontramos las palabras esdrújulas, que son todo tipo de palabras que tienen sílaba tónica o acento en la penúltima sílaba. Algunos ejemplos de ellos son océano, héroe, bolígrafo y música. Como podemos ver, esas palabras tienen el acento o tilde en la penúltima sílaba o la tercera sílaba contando desde el final. Adicionalmente, tenemos las palabras sobresdrújulas, que son aquellas palabras que llevan el acento de la sílaba anterior de la antepenúltima, la cuarta y la quinta, o la también llamada tras antepenúltima. Algunos ejemplos de estas son muéstramelo, repítemelo, pruébatelo y prácticamente. Bueno, un error que comete mucha gente es pensar que todas las palabras esdrújulas, sobresdrújulas, agudas o graves siempre llevan una tilde, pero esto no es así. Por ejemplo, vemos la palabra originalmente que lleva la fuerza en la antepenúltima sílaba, pero no tiene tilde. Y en este caso, y más sin embargo, esa es esdrújula. Aquí vemos unos ejemplos con tilde y sin tilde. Por lo general, las que no llevan tilde siempre tienen un patrón que es que llevan mente al final de la palabra. Por ejemplo, médico, originalmente, velozmente, socialmente y principalmente. Vale, por otro lado encontramos las sobresdrújulas, cumplen con la misma condición. En este caso, abiertamente lleva la fuerza en la palabra abiertamente, pero no lleva tilde, pero más sin embargo se cumple que es una palabra sobresdrújula. Aquí hay unos ejemplos de ello. Vale, yo sé que a muchos de nosotros se nos ha dificultado muchas veces tal vez aprender las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, entonces esto es un método muy eficaz para tratar de comprender muchísimo mejor cómo funcionan estas palabras. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner ega arriba de cada palabra para identificar su tipo. E es de esdrújulas, G de graves y A de agudas. Aquí pueden ver unos ejemplos de ello. Por ejemplo, la palabra miércoles lleva tilde en la E. O sea, lleva tilde en la E, entonces si miramos arriba, está en la palabra E, que significa esdrújulas. Por lo tanto, miércoles es sobre esdrújulas. Lo mismo pasa con lámpara y con página. En este caso, ángel tiene nada más dos sílabas. Entonces, ubicamos la última sílaba en la palabra A. Y en este caso se nos convierte en una palabra grave porque lleva la tilde en la letra A. Lo mismo pasa con agudas, que siempre lleva una tilde o un acento en la última palabra, que es en este caso la letra A. Bueno,
Buenas noches, a continuación les voy a presentar las reglas generales de la acentuación. En este caso, para empezar con las reglas generales, vamos a tener en cuenta la diferenciación de acentos. En este caso existen tres acentos, prosódico, ortográfico y diacrítico. En este caso voy a explicarles los dos, prosódico y ortográfico. El diacrítico más adelante se los explico. El prosódico es aquel acento que va encima o que va en una sílaba, pero esta no tiene demarcación. La demarcación es la tilde, la que todos conocemos. En este caso solamente es la fuerza que se utiliza en la sílaba. Un ejemplo de eso es zapato, reloj o cartel. El ortográfico es aquel que se pronuncia y también se demarca con la tilde. En este caso sería café, mamá o difícil. Tenemos tres reglas generales según las palabras agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Para indicar la tilde en las palabras agudas, estas tienen el acento en la última sílaba y normalmente terminan en una vocal, A, E, I, O, U, y en consonantes como la N y la S. Un ejemplo de ellas es reiré, anís, cajón o papá. Una nota que hay que tener en cuenta es que no se acentúan las palabras agudas acabadas en N o S precedidas de consonantes, como lo había explicado nuestro compañero, o sea, dos letras seguidas, por ejemplo, robots, la T y la S. La segunda regla son para las palabras llanas o graves. Estas contienen el acento en la penúltima sílaba. Estas también terminan en consonantes que no sean N y S, o sea, no van tildadas y terminan en N y S. Un ejemplo de ella es útil, lápiz, cáliz y árbol. También existe una nota que hay que tener en cuenta de que también deben llevar tilde las palabras llanas acabadas en S precedidas en consonantes. También es una que nos había comentado nuestro compañero. Un ejemplo de ella es cómics o bíceps, la C y la S y la P y la S. Y la tercera son de las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Normalmente se dice que estas palabras siempre van a llevar acento en la antepenúltima sílaba o a la anterior de esta. Un ejemplo de eso es cuéntaselo, esdrújula también o múltiple. Tenemos las reglas particulares, acentuación gráfica, que estas son otras reglas que hay que tener en cuenta. Tenemos la tilde diacrítica. Esta se utiliza para evitar la confusión en los escritos entre dos palabras que se escriben igual, pero tienen un significado diferente. Muchas personas cometen los errores como las palabras tú, él, te o mi. Aquí hay unos ejemplos claros de tú, que es un pronombre personal, y tú sin tilde sería un posesivo. Y ahí están los ejemplos de cada uno. La mayoría normalmente son palabras o pronombres sustantivos que usamos diariamente y sin querer, pues a veces nos equivocamos al escribirlas. También tenemos en que las mayúsculas siempre van a llevar tilde. En este caso, también se comete el error de que pensamos que como son mayúsculas no llevan tilde. Es obligatorio si la palabra tiene acento. Así sea mayúscula, siempre va a llevar su tilde, como las palabras África o Índico. También tenemos la acentuación de los exclamativos e interrogativos. En este caso son palabras que también utilizamos usualmente y que la gente a veces no acentúa. En este caso son las palabras como qué, quién, cuál, cuándo, cuánto, dónde y cómo. Estas siempre van a llevar tilde siempre y cuando la utilicemos dentro de signos de interrogación o de exclamación. Un ejemplo de eso es ¿cómo sabes de todo eso? Ya sabemos que lleva el acento en co. Estamos haciendo una pregunta y un ejemplo de signo de exclamación sería ¿qué vacaciones tan divertidas? Normalmente siempre esas palabras van a llevar tilde. También tenemos de las palabras compuestas, son 3 punticos que hay que tener claros. Cuando se unen 2 palabras, si la primera lleva tilde, eventualmente esta siempre la va a perder. Un ejemplo de esa es 15º, décimo siempre va a llevar la tilde en la E, pero en este caso se junta, entonces pues la va a perder normalmente. Y el otro ejemplo es que séptimo va a llevar tilde siempre en la E, la anterior décimo también lleva tilde, pero esta la va a perder ya que la segunda palabra que se junta pues va a conservar la tilde.
Cuando se unen dos palabras o más, con tilde va siempre guiada va a ser precedida por un guión. Un ejemplo de este es histórico, filosófico. Las dos van a conservar su tilde siempre y cuando las separemos por un guión. También tenemos los adverbios terminados en mente. Normalmente estas son las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Ellas siempre van a llevar tilde sin cambiarlo, solamente sería la palabra fría. Se le agrega el mente, ella siempre va a conservar su tilde. Lo mismo rápidamente, hábilmente, las palabras que terminan en mente, para que lo tengan presente, van a tener su tilde acentuada. Y eso sería todo, la breve explicación. Terminando, muchas gracias por prestar atención y pues hasta aquí dejamos de presentar. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Bueno, del otro grupo hay alguien, Camilo Gómez, Juan Pablo Suárez, Nicolás Urbano, Sí, Zaira profe. Navia. Sí, profe. Pues nos falta un compañero que se llama Juan Pablo Suárez, pero lo estuvimos buscando y no sabemos nada de él, la verdad. Bueno. Entonces, bueno, yo voy a empezar presentando. ¿Los otros tres sí están? Sí, los otros tres sí están, sí estamos. Entonces me confirman si pueden ver mi pantalla. Por favor. Sí. Listo, bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Camilo Gómez. Bueno, nuestro grupo va a hablar sobre los servicios de red social. Entonces, pues nos vamos a presentar. Somos Zaira, pues está conformado por Zaira Daniela Navia Montaño, Nicolás Urbano Sánchez y mi persona, Camilo Gómez Cristancho. Entonces, pues vamos a hablar sobre el servicio de las redes sociales, como les dije anteriormente. Y bueno, yo quisiera empezar haciendo una introducción preguntándoles a ustedes, muchachos, ¿quién de aquí, dígame la verdad, no tiene redes sociales? O sea, que me digan, ve Camilo, no, lo que pasa es que yo no tengo ni WhatsApp, no tengo ni Facebook, no tengo ni siquiera Twitter. Siéntense libres de abrir el micrófono o por el chat me escriben y pues quiero preguntarles porque es algo muy común ya en estos días que todo el mundo tenga redes sociales. Entonces de pronto hay alguien que desea hablar. O no, yo creo que todos tenemos redes sociales, ¿cierto que sí? Entonces pues es algo muy común en estos días, lo cual puede ser incluso una adicción o no. Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces para los temas vamos a estar hablando de qué es un servicio de red social, pues para qué sirven los servicios, qué son y para qué sirven. Vamos a estar hablando de la evolución de las redes sociales y por último vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Entonces pues les dejo con mi compañero Nicolás. Listo, buenas noches. Para comenzar a entender qué es el servicio de red social, va a definir el servicio, que suele ser una cosa que tiene una utilidad o una función, y esta función generalmente es satisfacer o suplir una necesidad, ¿sí? Cuando se habla de red social, es un poco más complejo porque su nacimiento se puede remontar al siglo XIX. En el área de sociología se comenzó a investigar pues este término, ¿sí? Sin embargo, no vamos a demorar mucho por este tema, porque lo importante es cuando se ve permeada por la internet, se presta el servicio de red social. Entonces, las estructuras que se pueden formar en el servicio de red social se pueden generar a partir de vínculos individuales o vínculos grupales entre los usuarios. Estos usuarios pueden ser personas jurídicas, personas naturales, ¿sí? O sea, pueden ser empresas o pueden ser usuarios tradicionales como ustedes o como yo. Y esto básicamente es el servicio de red social, que brinda la capacidad de interconectarse entre personas a través de la internet. Listo. ¿Y para qué sirve? Pues ya di un indicio de para qué sirve, para la interconexión de usuarios, pero esta interconexión de usuarios se puede dar de distintas maneras. Como les dije anteriormente, puede ser de grupos o individuos. Entonces pueden haber conexiones de varias personas a una, que se da cuando son varias personas
que tienen la intención de estar informadas sobre lo que está haciendo o lo que va a hacer o lo que quiera comentar una persona. Entonces son varias personas que están generando un vínculo con una, y a pesar de que hay una relación también de esta única persona con el resto, el contacto es menos directo porque no hay tanto interés de esta persona con el resto, ¿sí? También puede haber una interacción de una persona con otra, que es la más común, y se podría decir que por la que inició la red social, porque la red de individuos tiene que surgir de una conexión uno a uno, y puede ser también una conexión de un grupo de personas, en la que todos se están comunicando entre sí. Bien, este tipo de conexiones se pueden aprovechar de distintas maneras. Por ejemplo, el simple hecho de comunicarse con otro individuo ya es una manera de aprovechar este servicio. En la actualidad se utiliza también mucho para el área del mercado, porque brinda la facilidad de ofrecer de manera masiva un servicio o un producto. Además de esto, le da la oportunidad a las empresas de hacer un análisis poblacional, ya sea con la intención de determinar si sus productos están siendo bien recibidos o si no lo están siendo, qué modificaciones pueden hacer para satisfacer a este usuario, así como también pueden hacer un análisis de una población con la que no tienen ningún contacto, pero les gustaría llegar a tener algún contacto. Entonces podrían investigar en sus perfiles el tipo de cosas que les gustan o que es algo muy común dentro de algún círculo social. Y listo, esas serían unas habilidades que puede aprovechar la empresa. También se ha visto en la actualidad usos con fines sociales, como por ejemplo una asociación que tiene la intención de presentar un proyecto, puede mantener al tanto a un grupo de personas interesadas en este y tener un contacto directo sin necesidad de acercarse a cada individuo comentándole los pasos que están haciendo o las intenciones de este proyecto. Así como también puede mantener a un grupo de personas que están trabajando en torno a un proyecto, ¿sí? Ya no es mantener informado a un grupo de personas sobre algo, sino mantenerse todas informadas entre sí de qué están haciendo, qué quieren hacer, cómo lo van a hacer. Esto también se pudo evidenciar, por ejemplo, ahora con el paro nacional, que se creaban grupos de personas para comunicar dónde estaban o dónde se estaban presentando ciertas manifestaciones. Y listo, esos son algunos de los servicios o de las utilidades que tiene el servicio de red social. Buenas noches. Bueno, la evolución de las redes sociales. Las redes sociales, desde las antiguas hasta las actuales, nos han generado un antes y un después, debido a que nos han permitido a mejorar una comunicación entre usuarios. Anteriormente se usaban métodos de comunicación que no eran tan efectivos y eran poco seguros, ya que alguna persona podría interferir entre estos mensajes o podría llegar a las manos equivocadas. Uno de estos fueron las señales de humo que se utilizaban en los antiguos pueblos para dar un mensaje a respectivas personas. Otros de estos fueron las cornetas, los mensajes de la botella, que eran más utilizados por marineros o personas que anduvieran en el mar. Otra de estas fue el mensaje con la paloma, que era un pedazo de papel pues escrito que se amarraba a la pata de la paloma y se enviaba a dicha persona. Siguiente. Ok, el nacimiento del Internet. En 1947, al inicio de la Guerra Fría, hubieron muchos cambios. Y como eran los inicios de esta batalla, motivó a muchos avances tecnológicos.
Por ejemplo, la Advanced Research Projects, que era una agencia estadounidense, se encaminó a realizar nuevos proyectos. Esto generó interfaces que permitieron comunicar, que fueron las primeras comunicaciones entre personas que existieron. Siguiente. En 1971 se creó la primera interfaz de correo electrónico. Esto permitía a personas comunicarse de una manera, más rápida, y empezó a ser más utilizada por las personas. Siguiente. Las primeras y últimas redes sociales. La primera red social fue Seedgress en 1997 y de ahí fueron surgiendo más redes como Friendster en 2002, Facebook en 2004, hasta la última que es TikTok. Actualmente Facebook planea una actualización donde se puedan realizar compras y pagos virtuales. Entonces, ¿esto qué genera? Generaría una mejor forma para manejar para manejar la aplicación, y no simplemente que sea fotos o que subir videos, que para mostrar, digamos, como, o sea, una imagen y ya. O sea que cuando realicemos esto, se actualice la aplicación, pues se pueden realizar los pagos. Entonces sería más que todo una aplicación para tomarse fotos, sería como un avance más. Y gracias. Como quito el... Listo. Bueno, vamos a estar hablando entonces ahora de las ventajas y las desventajas pues de las redes sociales. Entonces empecemos con la parte buena, empecemos hablando pues de las ventajas. Hay muchas ventajas que traen las redes sociales a nuestra vida pues hoy en día cotidiana. Pero pues hay tres ramas principales que son muy fuertes en esas, que son la información, el entretenimiento y la comunicación. Entonces pues vamos a hablar de la información. Díganme si no, si a ustedes no les ha aparecido en Instagram alguna publicidad de programación. Díganme la verdad. ¿No les ha aparecido ninguna? Porque a mí sí. Y, por ejemplo, como le estaba diciendo el compañero Nicolás, hay muchos canales hoy en día que se tratan a través de redes sociales. O sea, hay muchos canales de noticias en Facebook, en Instagram, incluso por WhatsApp a veces se comparte información que es muy útil. Entonces, esa ampliación de la información es una de las ventajas muy grandes que ha traído en estos días. Bueno, luego vamos a hablar del entretenimiento. ¿Sabían ustedes que creo que es un pregrado aquí en Cali, incluso, no sé, no estoy seguro de qué universidad, pero es para ser Social Media Manager, que es como gerente o como manager de redes sociales de alguna persona, de algún influencer, de algún famoso, o simplemente gente que se dedica a cómo mejorar tu negocio a través de las redes sociales. Porque tenemos que tener en cuenta que las redes sociales no solo es una corriente de entretenimiento, sino es una corriente de publicidad que atrae muchas personas y muchos números. Y eso le beneficia tanto a las empresas como a individuales. Y por último, pero no menos importante, es la comunicación. O sea, como lo veníamos diciendo, tras la evolución de toda la comunicación, las redes sociales se han convertido en algo cotidiano en nuestros días, en que uno se levanta y lo primero que hace es revisar WhatsApp o revisar Instagram, a ver quién le ha hablado, o simplemente para pues, revisar los mensajes o las publicaciones que han subido X o Y persona. Entonces, imagínense, hace, yo qué sé, 40, 60 años, pensar de que hoy en día a través de una pantalla me puedo comunicar con alguien de yo qué sé. Por ejemplo, esta mañana yo estaba en una reunión con mi jefe que vive en Tailandia. Entonces, cuando era la 1 de la tarde, allá eran como las 4 de la mañana. Entonces, pues las redes sociales han sido, y el Internet también ha sido un avance significativo. Y pues, por último, pues vamos a hablar de ciertas desventajas y precauciones que tenemos que tomar pues, con estas redes sociales, porque no todo es color de rosa. Entonces, bueno, podemos caer en fraude o pueden hacernos ciberbullying. ¿Qué es esto? Por ejemplo,
Mi madre que día me preguntó como, mijo, venga, es que hay un cupón de uno que me dicen que envíelo a 10 personas y gane 400.000 pesos. ¿Qué pasa con eso? Ya hay personas que simplemente hacen una página exactamente igual como lo puede ser un portal bancario, como lo puede ser un portal de ventas, de compras, etcétera, en donde uno pone los datos de uno jurando que eso es de ese banco y chao información. Entonces te pueden hacer un ciberataque y cosas así. Y el ciberbullying es como una capa que se ponen las personas que quieren agredir a otra persona y lo pueden hacer de forma anónima, pueden estar escribiendo cosas en los comentarios de las publicaciones, todo con el fin de ofender. Entonces, pues, esa es una de las desventajas que tiene. Bueno, también vamos a hablar de las relaciones interpersonales. No sé si ustedes han notado, pero con las redes sociales ya no se necesita como ya no hay como esa barrera en donde se necesite estar enfrente de la persona pues, para poder hablar. Entonces eso puede ser perjudicial, ya que nos podemos ver... Perdón, un minuto sí, y dale. terminamos. Vale, entonces pues podemos vernos en esa situación y pues nos dé como pereza vernos con la gente y así. Y por último, voy a hablar pues de la perspectiva de la realidad, que tenemos en mente que de pronto la modelo de Instagram o el modelo de Instagram cumplen con unos estereotipos de belleza, cosas así. Entonces, pues ese también es una desventaja que traen todas las redes sociales, que creemos que todo es como las redes sociales lo pintan cuando no lo es. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, quería hacer unas observaciones generales. Algunos pues les aplica, otros no. Bueno, sería conveniente, pienso yo, que al iniciar todos deben saludar, ¿cierto?, al auditorio. Entonces, para que pronto lo tengan en cuenta en la próxima presentación o en las próximas, si es que tienen en alguna otra asignatura también una presentación. El listado de los integrantes, pues es importante mostrarlo. Yo creo que, pues, de pronto, a ver, me acuerdo de Cristian Gabriel Alvarado, de pronto se dio cuenta que es más cómodo hacer la charla, hacer su presentación apoyado en unas diapositivas que hacerlo leyendo o de memoria. Bueno, hay algunas personas que leyeron pues, su material. Es bueno, pues bueno, en algunos momentos hay que leerlo, pero hay que explicarlo, hay que desarrollarlo, porque recuerden que yo ya lo mencioné, la idea de las diapositivas es que sirvan como un apoyo para el expositor. Entonces ahí está la idea que tiene que desarrollar. Entonces no es atractivo, no es agradable ver al expositor leyendo permanentemente o constantemente su parte, llamémoslo así. Hay otra cosa que yo creo que pues, sería bueno que ustedes trabajaran y es yo lo llamé aquí estructura de la presentación, eso sería el patrón de la diapositiva. Pienso yo que el nombre del tema debe estar en todas las diapositivas, puede estar arriba en la parte superior y en la parte inferior, pues pienso yo que debería estar también los nombres de los integrantes, así sean los apellidos solamente. Entonces, para que de pronto también en su próxima presentación pues lo tengan en cuenta. Por lo demás, creo que pues, está bien. Voy a leer las notas que coloqué. Sí, entonces tengo el primer grupo, Cristian Alvarado, 320. Voy a leerlo con el nombre del tema, informe técnico 320. La entrevista, pues no vino nadie. El memorando 4. Exposición oral 4. El ensayo 4.4. La wiki 4.6. La carta 4.6. Hipertexto 4.4. Y la acentuación 4.8. Y me falta la nota de los servicios sociales 4.7. Entonces,
Creo que pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia y pues bueno, buen provecho para los que van a comer. Si tienen clase de inglés, pues bueno, disfrútenla. Profe, qué pena. Profe, Sí. Nos faltó la nota la nota de nosotros. ¿De quién es este tema? Exposición oral. Exposición oral 4. Ah, profe, tenía una pregunta con respecto al resumen que hay que subir a la plataforma. ¿Es suficiente con que lo suba una de las personas o lo debemos subir todos, los del grupo? Perdón, ¿cómo? ¿Me repites qué es lo que El resumen lo debemos subir, que es el primer punto, lo debemos subir a la plataforma, ¿no? ¿Es necesario que lo suba cada persona del grupo o que lo suba un solo individuo? No. Una persona que lo suba es suficiente. Con una persona que lo suba es suficiente. Espero que en el informe estén los nombres de los compañeros, porque si no están, yo le pongo el nombre a la calificación al que envió el trabajo por el que puso el trabajo ahí. Yo lo descargué, Pepito Pérez, ese es el que tiene nombres y no aparecen nombres en el informe. Yo sugiero que revisen y incluyan los nombres de sus compañeros, los que trabajaron, ¿sí? Los incluyan en ese informe que deben de presentar. ¿Está claro? Sí, claro. Gracias. Bueno, eso sería todo. El opcional, profe. yo creo que el opcional sería para cuando terminemos, porque ya octubre, porque la otra semana es el trabajo final, ya después viene octubre, yo creo que ahí podemos hacer el opcional. El primer Sí, vamos a ver. Hasta luego. Gracias. Bueno, Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias, profe. Puede ser como el 4 de octubre, más o menos. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, voy a dejar de grabar.